Desde tiempos antiguos, el hijo del día y de la noche se odiaban y se despreciaban con el más profundo rencor. Una lucha que se había iniciado desde la edad del mito, y esta fue arrastrada hasta los humanos. Así es como este conflicto eterno de la luz y la oscuridad existía hasta hoy. Un terremoto sacude la tierra. Horribles villanos que vienen del infierno se presentan. Una gran sonrisa maliciosa se pinta con terror. En la capa de humo, un payaso con pose de terror y poder proclama el anhelo del cielo. Mientras la policía se va posicionando, él continuaba con su mandato, que el espectáculo de la autopista al cielo comience. La vista cambia a una pelota levitando, y el tipo da la bienvenida al show de Ralph, gritando con fuerza. Con un grito de advertencia, alguien pide que corran. El payaso cae al suelo con gran fuerza, causando devastación, diciendo «bola de la muerte», con fuerza. El payaso mira con orgullo su destrucción, diciendo que fue un buen tiro, justo como quería. Un villano de rango, clase invocador, con habilidades de caos, el payaso Ralph. Un arma temblorosa se alza al aire, a punto de atacar al villano, y este nota con molestia el pobre intento del hombre. Con malicia invoca un artículo desde la palma de su mano, repleto de energía. Así comenzó a girar con fuerza, proclamando que donde quiera que él vaya, existen plagas como él. Dando la despedida de su vida, le arroja el objeto con una fuerza tal que sale cortando el aire, mostrando una sonrisa de satisfacción al saber cómo terminará eso. Una fuerte explosión resuena a su espalda, la cual ni se digna a mirar, porque sabe lo que hizo. En ese mismo instante, un grupo de hombres armados amenaza a civiles, pidiendo que trajeran el dinero del banco. Un camión escolar llega al lugar con gran velocidad, causando un derrape al frenar con brusquedad. El payaso notó la presencia del autobús y solo lo miró. Con un grito fuerte dijo que era hora de irse a casa, y así los tipos escucharon y, con velocidad, se marcharon del banco. El payaso llegó al suelo, revisó una de las maletas y se sonrojó al ver la gran cantidad de dinero. Con una felicidad eterna, le gustaba el olor del dinero y se sentía extasiado de todo lo que hizo para obtener eso. Los demás delincuentes comenzaron a dirigirse al autobús con prisa. Con frenetismo comenzaron a golpear la puerta para que les abrieran. En ese instante, un pelón estaba molesto por la tardanza, lo cual el chofer contestó que las puertas escolares son lentas en abrir. Al mirar a los bandidos, se cuestionó quién era esa mujer que estaba junto a ellos, preguntando quién era. El pelón se sonrió con avaricia, diciendo que era una rehén. El tipo se exaltó un poco y preguntó entonces quién era el otro que la acompañaba. El otro bandido traía un crío en brazos, llorando, diciendo que era la princesa, hija del gobernador. Así entraron al autobús, diciendo que tanto la esposa como la niña debían ser muy útiles. El tipo gira la mirada viendo el acto, pero de repente la mujer se tropezó, de rodillas, pidió que por favor soltaran a la niña, rogando con todas sus fuerzas. Pero fue tomada del brazo bruscamente, pidiéndole que se callara y se comportara. Esta brusquedad causó que la niña gritara con desesperación por su madre, y ésta le respondió con su pánico, llamándola Jessica. El bandido le dice a la niña que se quedara quieta, que si no le hacía caso la pellizcaría para que entendiera. Una voz que llamaba al delincuente como «tú, idiota», sonó, lo cual causó que volteara. Era el conductor, que en una orden directa dijo que soltara a la niña, lo cual dejó en impresión a los dos maleantes. Pero sin poder reaccionar, uno de ellos fue tomado del rostro tan rápido que no reaccionó ni para apartarse un poco. La fuerza del agarre era tan intensa que le dolía, mientras una voz tétrica repetía las palabras, «suéltala». El pelón, al ver esto, arrojó a la mujer y preguntó, «¿Qué está haciendo ese hijo de puta?», con una ira aparente. El chofer, al instante, se puso serio, se preparaba para el ataque del sujeto. En este mundo hay gente que nace con habilidades especiales. Personas que despiertan poderes y se convierten en criminales. Estos tipos que tienen la sangre del hijo de la noche son los tal llamados villanos, como el payaso de antes. El líder payaso dice que vuelvan para celebrar con una fiesta, mientras los demás corean su nombre con ánimo. Pero cuando su mano toca la puerta del transporte, en ese mismo instante, el cuerpo de uno de sus compañeros que subió primero sale volando por la ventana del camión, a un par de metros del líder. En lo que está viendo que pasó, sabremos que hay quienes se oponen a los villanos, otro tipo de superhombres. Así, el chofer trae arrastrando el cuerpo de su otro compañero a su espalda, como si fuera un costal de basura que va a tirar. Arrojando el cuerpo al suelo, entendemos que estos superhombres están del lado de la mayoría y tienen un fuerte apoyo. El payaso, con cara de susto, pregunta, ¿qué eres? Y con una sonrisa, en lo que se quitaba la máscara, dice que él es quien va a recoger la basura. En lo que tiraba su máscara,
Se revela que esta gente era nacida con la sangre del niño del día. Y eran llamados Seekers. Este era Cassian Lee, un Seeker rango S, clase Striker, con habilidad de llama. Cassian le dice que ha pasado un año sin ver a Ralph y que es jodidamente bueno verlo, llamándolo perra. El payaso se asusta, reconociendo a Cassian, preguntando cómo ha venido ese cabrón aquí. Cassian, quitándose un micrófono, pregunta qué está haciendo ese maldito idiota, y al instante alza la mano, donde chispas comienzan a brotar, generando una pequeña llama que comienza a crecer. Ralph se siente oprimido al verlo, junto con su compañero, temblando de pánico al escucharlo decir que, ya que las distracciones se fueron, porque no empezaban a jugar. Los ojos estaban a punto de salirse de su rostro al escuchar tales palabras, tratando de balbucear algo, pero nada era comprensible. Y con una llama intensa, Cassian dice, ustedes no pueden ser reciclados, así que los quemaré a todos hasta la muerte, malditos. Y no pienso dejar a nadie atrás. La tarde en la ciudad llegó mientras la rutina diaria de las personas continuaba. Las noticias hablaban del accidente de la Quinta Avenida, diciendo que hubo un abuso de fuerza innecesaria por parte de las fuerzas del orden. Así, el reportero comenta que la Comisión de Derechos Humanos declaró que el Seeker de primera clase, Cassian, utilizó violencia brutal en su persecución y será sujeto de penalización por parte de las oficinas de Lampas. Así, un edificio enorme se nos muestra, era Lampas Washington Branch. Una mujer muy elegante se nos muestra preguntando si era un villano. Esta mujer era Tupence Schiller, una Seeker rango S clase mago con habilidades de luz. Una mano aprieta un vaso de cartón con fuerza, comentando con molestia a la directora. Era Cassian, que con ira contenida dice que si no hay que meterse con los villanos, entonces estarían reflexionando sobre su error. La directora comenta que gracias a su falta de seguimiento en las órdenes, perdieron a Ralph, e incluso han conseguido que el público los desprecie. Cassian comentó que ese bastardo había tomado un rehén, pero es interrumpido con que entonces debió ser más cuidadoso. La directora continuó que garantizar la seguridad del rehén es su primera prioridad, mirando con seriedad. Cassian se regodea y se celebra, comentando que él tuvo la confianza de salvarla en ese momento. La directora lo mira determinada, diciendo que si es un Seeker, debe pensar y actuar como uno, y que confiar en algo porque es correcto no siempre es la mejor decisión. A Cassian no le gustaron esas palabras, mientras con una voz más fuerte se escucha que de qué diferencia tendría el resultado con la de un villano. Cassian entrecerró un ojo sin contestar nada, por el regaño no podía objetar al respecto. Continuando con el regaño, comenta que está en libertad condicional, que si sabía qué pasaría si se mete en líos durante su tiempo de libertad. Así, Cassian sale de la sala siendo un poco altivo, ya entendiendo por qué la llaman la bruja de la Torre de Acero, como su apodo, y pensando un poco en el pasado. No logra entender cómo Jeff se hizo el mejor amigo de esa bruja. Mientras se preguntaba si debía huir o algo parecido, en su bolsillo su celular comenzó a sonar. Revisando el teléfono, era una llamada de Jeff. Mientras sacaba algo de una máquina expendedora, contestaba preguntando a Jeff qué es lo que pasaba. Mientras su producto se entregaba, se preguntaba con curiosidad que si tenía que ser ahora mismo y dónde estaba. Con una voz más grave se preguntó que si escuchó Rodas, eso se encontraba en Grecia, lo cual lo sorprendió mucho. Así llegamos al aeropuerto internacional de Rodas, en un día brillante y cálido. El paisaje de la ciudad era bastante bello, con una calma que llenaba el corazón. Un té caliente con un aroma dulce estaba servido, mientras se agradecía la oportunidad de estar ahí gracias a él. Cassian estaba en un restaurante, disfrutando el té, preguntando cuánto tiempo ha pasado. A lo mejor unos 6 meses, más o menos. Mientras los pensamientos y recuerdos lo abrumaban, quedó sumido en silencio con la mirada perdida. Un recuerdo del orfanato HC llegó a él. Un grito de emoción sonó en una habitación, un par de peluches se movían mientras una voz pedía que mirara lo que pasaba. Un grupo de niños decían que eso parecía genial, preguntándose si estaban vivos. Un hombre mayor comentó que solo los estaba controlando con su habilidad, pero sí parecía que estaban vivos. Un chico muy emocionado gritó a su hermano que si se iba a convertir en un Seeker y derrotaría a los villanos como muestran en la tele. Un poco nervioso, el tipo se preguntaba que si su habilidad tan pobre como esa podría lograr algo grande. Pero el niño, muy feliz, le dice que no está nada mal y era algo impresionante, definitivamente. Después de eso pasaron casi 2 años y se mudó a América, y echaba de menos esos tiempos cuando no tenía ninguna preocupación. Así, con la nostalgia del pasado, tomó un sorbo de su té para disfrutar la tarde. El tiempo pasó rápido. Ya el sol se comenzaba a ocultar y el lugar parecía estar vacío. Cassian miró su celular, parecía que iba a llegar bastante tarde. Trató de contactarlo,
pero ni siquiera contestaba. Se preguntaba si estaría bien mientras revisaba el celular. Pero una voz de un hombre herido le llamó por la espalda, llamándolo Cassian. Su mirada cambió al reconocer la voz. Se volteó, preguntándose si era él. Lo reconoció al instante, gritándole, Jeff, el cual se veía lamentable, envuelto en sangre y heridas. Trató de tomarlo antes de que se diera, preguntando qué había pasado y si un villano fue el que le realizó eso. Jeff solo comentó que no debió haberlo llamado. Preguntándose Cassian a qué se refería con esas palabras. Sin comentar nada más, extendió la mano con un dije y le pidió que lo tomara, primero, que lo demás no tenía importancia. Cassian, desesperado, dijo que su estado era un desastre, pero Jeff dice que estaba bien, que ese collar, pero no pudo continuar. La sangre salía de su boca, tenía el interior hecho añicos, y la sangre acumulada quería salir. Esto sobresaltó a Cassian, lo cual le causó un escalofrío que lo hizo preocuparse aún más por su salud. Pero con desesperación, Jeff dijo que no tenía tiempo de explicar todo, debía dejar ese lugar ahora. Si se quedaba, estaría en peligro. Cassian dijo que esperara, estaba a punto de llamar a una ambulancia para que lo ayudara. Pero su vista fue llamada por un movimiento en ese lugar vacío donde solo ellos coexistían. Cassian, preguntando quién era la persona que estaba ahí, pero la cara de Jeff se llenó de pánico al escuchar eso, ya que sabía lo que aguardaba. Sin dudarlo un segundo, con fuerza apartó a Cassian de su cuerpo para poder alejarlo y protegerlo. Jeff quiso voltear la mirada, aunque su rostro estaba en duda, no sabía qué hacer, no sabía cómo responder. La sombra, al ver el movimiento, se lanzó con fuerza a donde estaba su objetivo, y antes de dejar un tiempo que reaccionara, un rápido movimiento de una espada surcó el aire. El golpe estaba dirigido al cuello de Jeff, quien no pudo ver nada de lo que pasó. Cassian quedó congelado. Vio la sangre salpicar por el aire. La escena era algo que no podría procesar. Los ojos de Jeff comenzaron a perder su brillo. La luz de su vida comenzaba a dejarlo. Cassian cayó de rodillas, tartamudeando. Su cuerpo temblaba, apenas si pudo pronunciar el nombre de Jeff con todo el esfuerzo que le costó a su cuerpo articular una sola palabra. En ese instante, pudo notar cómo el tipo encapuchado emprendía la huida del lugar. Cassian apretó los dientes con fuerza. La ira comenzó a crecer poco a poco en él. Así, se lanzó gritando que se detuviera, mientras su cara desbordaba el enojo que estaba creciendo más y más. Así, con la noche en su esplendor máximo, la persecución llegó a un muelle cerca del mar. Fue más tarde de lo esperado, pero por fin no tenía salida, aunque estaba exhausto de tanto correr. Cassian, jadeando, preguntó que si esa perra le guardaba rencor, mirando al asesino, si no, ¿cuál sería el motivo o el porqué de lo que hizo? Pero, apretando el puño con fuerza, confesó que la razón ya no importaba en ese punto, y, prendiendo una llama en su mano, proclamó que iba a quemarlo hasta la muerte. El sujeto se comenzó a quitar la máscara y comentó, al tiempo que seguía hablando con mucha brusquedad, Cassian, al escuchar el tono con el que le llamaba, como si se conocieran de mucho tiempo. Al verlo sin la máscara, se preguntó si era Jack. Este también era un Seeker de rango S, Jack Khalid, de clase caballero, y su habilidad era física. Al verlo, su cuerpo tembló de enojo, llamándolo bastardo que había hecho eso. Jack, sin vacilación, comentó que solo había eliminado al traidor de la organización, riéndose con la frente en alto. Cassian refutó las mierdas que estaba soltando, pero una persona del pelo plateado confirmó que Jack estaba diciendo toda la verdad. Cassian volteaba para ver quién hablaba, mientras ella continuaba diciendo que Jeff asesinó a su camarada, había un testigo y pruebas. Esta mujer era Lila, una Seeker rango S, clase mago, y habilidad de hielo. Mientras decía que los directivos de Lampas lo han confirmado, Jack agregó que Cassian también sospechaba de él, y con ojos afilados comentó que la conversación que tuvo con Jeff tendría que decir la verdad. Entonces lo miró a detalle para ver su reacción. Cassian se llenó de seriedad, ya que la situación era algo extraña y estaba en desventaja. Solo pudo soltar un suspiro al aire, bajando la mirada, y con la noche ocultándose por las nubes, se escuchó como, durante los 10 años de Seeker, Jeff jamás mató a nadie. ¿Cómo podrían decir que mató a su camarada? Lila, con un hechizo cargando en su mano, dijo que otros 2 Seekers de primera estaban asignados aquí, así que no tomara una decisión tonta. Jack dijo que si era un Seeker de verdad, tomara una decisión razonable y sensata. Era la última advertencia que se hacía. Pero la sonrisa de Cassian se pintó en su rostro, a pesar de las advertencias, y sorprendió a Jack, porque los comentarios de Cassian le daban la razón, que ser un Seeker debía actuar como tal. Lila abrió los ojos grandes al escuchar cómo comentó que se debía actuar de forma razonable y sensata,
Y, con una carrera activando su poder, Cassian dijo, «Pero tú eres una excepción». Al instante tomó el mango de su espada para desenvainar del ataque que venía. La estocada partía el aire y los puños llenos de rabia de Cassian estaban por colisionar entre sí. ¿Quién sería más rápido? Los impactos fueron detenidos al instante por el choque de las dos grandes fuerzas. Jack fue repelido, lanzado para atrás, a pesar de que paró el golpe con su arma. Rápidamente cambió su postura y dejó fluir su energía en su espada, y así preparó su ataque. Su espada espiritual en una posición desde parecían más espadas a su alrededor. Lila no se quedó atrás y preparó su ráfaga de frío al mismo instante. Cassian, envuelto en coraje, gritó que peleara con él, llamándolo perra nuevamente. Antes de que llegaran Jack y Cassian a golpearse de nuevo, Lila se puso en medio con su ataque de hielo. Cassian se movió rápidamente para continuar con el combate. Él tenía un solo objetivo claro, pero de la nada sintió un impacto veloz en su costado, incapaz de poder verlo. Cayó doblegado por el dolor de la herida que comenzó a abrirse y sangrar con abundancia. Cassian se puso pálido. Entonces, el otro Seeker que mencionaron sería un francotirador. Mientras buscaba con la mirada, Lila le pidió a Cassian que se rindiera, y que si seguía así, el próximo disparo sería dirigido a su cabeza. Pero con una risa y una energía cargándose, le pidió que se fuera a la mierda. Jack notó al instante que algo grande se aproximaba, su instinto le decía. Cassian le lanzó un ataque diciendo que lo tomara. Una explosión sacudió el lugar. Los dos se pudieron cubrir del fuego infernal. Cassian tomó esa oportunidad para correr con todas sus fuerzas maldiciendo. Saltando mientras las llamas crecían, se prometió que se volverían a ver, llamando los cabrones mientras surcaba los cielos. Pero sintió como un dolor creció en su pecho, sintió como el impacto atravesó su pecho por completo. Su cuerpo perdió las fuerzas. Se asustó al no poder moverse. ¿Qué había pasado? Mientras sangre volaba en el aire, Cassian caía hacia el mar, lastimado mortalmente. No podía hacer nada más. Todo eso era una mierda total. Así, su cuerpo fue tragado por el frío e inmenso mar, llevando el peso muerto al fondo. Cassian pensaba que no podía morir así. Mínimo quería vengarse. Su cuerpo no paraba de sumergirse. En esos instantes, el dije que llevaba comenzó a brillar con una luz azul. Pero la oscuridad de esas aguas profundas apagó cada pedazo de brillo que quedaba. Así, en otro lado, en el baño de hombres de un lugar misterioso, se podía escuchar el goteo del agua salir por el grifo que hacía un sonido intenso para ser algo tan tenue. Unos tipos gritaban alterados que parecían no respirar, que si acaso estaría muerto, mientras un tipo tenía la cara sumergida en un sucio retrete. Los tipos salieron corriendo a toda prisa, mientras el pánico los invadió. Pero burbujas de aire comenzaron a salir. El cuerpo tieso comenzó a moverse y temblar con impulsos leves. Así, el chico alzó la cabeza, tomando una gran bocanada de aire, ya que sus pulmones estaban completamente vacíos. El agua sucia del excusado salpicaba todo el lugar, y el tipo respiraba con fuerza, tratando de oxigenar su cerebro. Tenía la cara curiosa y sorprendida, y en su cuello llevaba el mismo dije que tenía Cassian, con un brillo misterioso. En esos baños extraños, con el excusado sin agua, se pregunta dónde rayos está. No tiene nada de parecido a los acantilados, y su voz se escuchaba extraña por alguna razón. Al mirar en el espejo, no comprende, está sorprendido al ver el reflejo. Se toca la cara para seguir el movimiento, como si con el tacto descubriera si es una ilusión, pero se siente tan real que abre los ojos muy grandes de sorpresa al ver que sí, ese era él. Abrió la llave del lavabo para limpiarse, no entendía qué estaba haciendo en el cuerpo de un niño, eso tenía que ser un sueño seguramente. Así, se terminó de limpiar y se acomodó su cabello como antes lo usaba. Era irreal la situación, pero de algo estaba seguro, maldiciendo, sabía que eso no era un simple sueño. Apretó los puños en el lavabo. ¿Cómo, no diablos, pasó eso? Tratando de recordar, su cabeza le dolió al instante con intensidad. Recuerdos de una vida se proyectaban en su cabeza, imágenes fragmentadas que le contaban lo que estaba pasando. No sabía qué era eso. Eran recuerdos tan detallados, como si le contaran una vida entera en segundos. Se preguntó sobre el nombre de Kwang Kang-woo, y si estaba en Corea ahora mismo, preguntándose cómo pasó eso y qué eran los recuerdos que lo abrumaban. El collar comenzó a brillar nuevamente y una voz saludó a Cassian diciendo que al fin despertó. Esto claramente alteró a Cassian, que comenzó a buscar frenéticamente de dónde le hablaban y cómo sabían que era él, pero al mirar por todos lados se dio cuenta de que estaba solo, preguntando quién estaba por ahí escondido. Pero una energía negra comenzó a emerger del dije que brillaba, como si la oscuridad se hiciera presente. Cassian vio esto,
Una masa negra se materializaba frente a él, lo cual lo puso en una patética pose de alerta. De la masa, un ojo se mostró y se llamó a sí mismo Moros, un espíritu antiguo y noble con una presencia extraña. Esta era una sorpresa más que cayó con impacto sobre Cassian. Su carta de desconcierto cada vez era más evidente. Señalando, preguntó qué era y por qué salió de su cadena, causando que la energía, algo déspota, contestara que no es un «qué», él era Moros. Y entrecerrando el ojo, agregó que, además de eso, no tenía curiosidad de otra cosa al respecto, aparte de quién era. Esto palideció un poco a Cassian, sudando levemente, al que le preguntara si no quería saber. Así pasó la tarde en una escuela de Corea, caminando por el alrededor. Cassian se ponía al tanto, que él murió y Moros lo revivió. Moros se sentía algo fastidiado de tener que explicarle tanto eso, y también vio que se adaptó muy rápido a Corea. Cassian se sentía frustrado también al entender las palabras de la criatura. Maldecía por dentro. No tenía sentido nada de lo que pasó. ¿Cómo pudo morir y volver a la vida con todo lo trágico que fue su final? Moros lo interrumpe de su melancolía y comenta que Jeff se lo pasó a él, y esa fue una acción para protegerlo, lo cual captó el interés de Cassian. Bajando la mirada, triste, se preguntaba cómo sería para protegerlo y qué era a lo que Jeff se refería aquella vez. Se cansó de que todo lo abrumara y solo un suspiro fue la respuesta en la angustia y confusión. Cassian continuó con una pregunta, que le repitiera que buscaba Jeff. Moros le comentó algo sobre una espada de chatarra o algo similar. La presencia de Moros cambió al decir que era la marca de la espada exterminadora. Hace años y años, esta espada fue hecha durante la guerra en la era del mito. Cassian interrumpió, preguntando cómo lo sabía, y Moros contestó que ya dijo que era un espíritu antiguo y noble. Esto molestó a Cassian, diciendo que eran solo tonterías lo que él decía. Cassian sacó un celular y caminó, diciendo que cómo iba a confiar en él sin pruebas. Moros solo dijo que sacrificó la mitad de su poder para revivirlo. Cassian no lo miró, solo se quedó pensando en que había sacrificado, pero también era algo difícil de creer. Al momento, sus ojos se abrieron de par en par por ver algo completamente inesperado. Una noticia estaba sobre Jeff y él, mostrando su fallecimiento y el de su amigo, pero la noticia le pesó bastante, ya que decía que él fue quien mató a Jeff. No lo podía creer. Su cuerpo comenzó a temblar. Un impulso lo abrumaba con fuerza. Con los recuerdos de su pasado, sería la cosa más absurda y sin sentido que podría escuchar en su vida. Apretó los dientes. La explosión emocional que brotaba como magma desde su interior lo impulsaba en furia, y una energía comenzó a emanar. Maldijo a Lampas. Esos imbéciles lo estaban incriminando, como esos que salvan gente, lo quisieran enterrar así. Moros le pidió al instante que se tratara de calmar, que no era el momento y menos como estaba ahora. Y al instante, la energía comenzó a fracturar el cuerpo nuevo de Cassian como si se despedazara. Sus ojos se tornaron de distinto color. La energía que recorría a su alrededor se dispersaba como corrientes eléctricas, pero solo era oscuridad tan densa y pesada que solo se veían destellos cruzando. Cassian no entendió eso. Se sentía pesado, lo comenzó a doblegar. Se preguntaba qué era lo que pasaba. Sus manos mutaron. Ahora no eran más que unas garras monstruosas. Cassian las vio, preguntando si eran parte de él, esas cosas que no eran humanas. Miró su cuerpo. Sus manos eran diferentes. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de mierda era eso que tenía en las manos? En otra parte de la escuela, una voz preguntaba dónde estaba ese imbécil. Un grupo de chicos estaban reunidos. Uno dijo que no se quejara, que pronto llegaría ahí. A lo lejos, un tipo regordete corría con rapidez, como si diera todo su esfuerzo por llegar. Los otros miraban, comentando cómo era todo lo que podía correr ese cerdo. Molestos al ver la escena, rápidamente el de pelos morados pregunta que si lo ha ido a comprobar, y con jadeos le dicen que sí, pero para la sorpresa de los chicos, le dicen que él no vio a nadie en los baños. El tipo de lentes, alterado, pregunta que si estaba seguro, que si revisó a detalle, y otra vez le contestan que lo hizo. Con más preguntas hacia el gordito, que si vio a la policía o una ambulancia, pero él no vio nada de eso. Esto molestó a los chicos, preguntándose qué demonios estaba pasando. El rubio le reclama al de lentes, preguntándole si no fue él quien dijo que estaba muerto y no respiraba. Pero, recordando el momento, sabía que estaba seguro que no respiraba. ¿Cómo era posible? Así fue como el de cabello morado le dice al gordo que se largue, el cual asiente rápidamente. El rubio, molesto, dice que estaba sudando la gota gorda porque estaban llorando de que había muerto, pero al parecer solo es un idiota que habla sin razón. Pero,
En ese momento, un chico abriendo un jugo dice que ya dejara de quejarse, que el idiota no estaba muerto, así que se acabó. Girando la mirada, el rubio pregunta entonces qué van a hacer con él ahora. Pero el tipo no contesta, solo le da un gran sorbo a su jugo primero. Ya después, con una cara maliciosa, contesta que deberían encontrarlo de nuevo y darle una paliza. En la azotea de la escuela, Moros le comenta la suerte que tiene por haberse colado hasta ese punto sin que otras personas lo vieran, así que lo felicita por su buena toma de decisiones. Pero Cassian, molesto, le grita que cierre la boca ya. Moros solo pone cara de fastidio por el mal genio mientras le reclama si se convirtió en un villano, pero explica que lo que tenía que suceder era su muerte, pero fue revivido. Entonces, como resultado de eso, el equilibrio de la balanza del destino se torció. Originalmente estaba destinado a sobrevivir y convertirse en un villano con un poder de clase catástrofe. Cassian pidió que se detuviera y abrió grandes los ojos al preguntar si escuchó bien sobre el poder de clase catástrofe. Cassian respondía que no puede ser. ¿Entonces quiere decir que como reencarnó su maldito destino lo siguió? Cassian no tuvo más que una expresión de asco, pero en sus labios se pintaba una sonrisa y una leve carcajada se le escapó, como si su cuerpo cediera por la repentina noticia. Ya que antes era un Seeker de primera clase y ahora sería un villano. Mirando sus manos, repitió la pregunta de si sería el villano de clase catástrofe. Esto lo molestó y liberó parte de su coraje contra la pared mientras gritaba con fuerza, ¡mierda! Su frustración era más que abrumadora. Preguntaba con todas sus fuerzas el por qué, y reclamando a Moros le cuestionó por qué demonios lo había salvado. Moros trató de calmarlo, pero solo fue silenciado. Moros le recuerda que la capacidad de razonamiento de un villano se resiente debido a un deseo insaciable, así que no lo olvide. Así le recalca que sea consciente de la violenta maldad que se enrosca en sus entrañas. Moros le dice que él está controlando esa maldad, pero a medida que su rabia aumenta, su control se debilita. Cassian le pide que pare y se lleva las manos a la cara con la triste realidad de que ahora es un villano. Y con gran pesar piensa que si ese era su destino, entonces él debía. Moros lo interrumpe al instante con voz intensa y comenta que debe vivir, lo cual causa un impacto en Cassian. Moros continúa, que si Jeff estuviera ahí, eso mismo le diría. Cassian pregunta a qué se refiere. Como un recuerdo, Moros dice que antes de conocerse, Jeff le mencionó que lamentaba haberlo metido en eso. Y sabiendo que su destino era morir, no trató de buscar una salida de la situación, en cambio, le concedió su única oportunidad de vivir. Cassian se limpiaba la cara mientras Moros remataba con la frase de no dejar que su sacrificio sea un desperdicio total. Moros le pide a Cassian que, por eso, trate de mantener la calma. Cassian, molesto de tantas órdenes, dice que al final de cuentas lo hará. Ya más calmado y con forma humana, Cassian miraba a la nada pensando qué sería. Moros no se tragaba ese cuento de espíritu noble. Moros lo mira y le pregunta si en realidad quiere saberlo, a lo cual Cassian asiente. Mirando a las demás personas alrededor, Cassian dice que sí es tan poderoso para resucitar a los muertos. Pero Moros le dice que sabrá quién es y busca la espada exterminadora con él. Cassian recarga su cuerpo más cómodo y se pregunta si, de casualidad, esa espada y la muerte de Jeff están relacionadas. Moros le dice que él cree que así es, lo cual deja en silencio a Cassian. Una voz suena llamando la atención, mencionando, «Hey, idiota», a lo lejos, pero con fuerza. Eran los estudiantes de antes que se acercaban a Cassian con unas risas. El de cabello morado le lanza una sonrisa y le comenta que está jodidamente contento de ver que está vivo y coleando. En otra parte, dentro del mismo instituto, las chicas miraban completamente sorprendidas, ya que su atención estaba completamente sumergida. Un Seeker llamado Kim, de clase Striker con habilidad llama, caminaba llamando mucho la atención. En su paso, su celular comenzó a sonar mientras todas lo miraban a detalle. Kim sacó su teléfono, estaba recibiendo una llamada, así que contestó saludando a su Zumbae, preguntando qué pasaba, si todo estaba bien. Mientras se alejaba de las chicas, preguntaba si se trataba de ese problema, pero sus ojos entrenados al instante notaron algo extraño, como si algo le llamara. Mirando hacia arriba, se preguntaba qué estaba sucediendo, quedando en silencio un momento. Así avanza su camino diciendo que le llamaría en un rato, mientras unas siluetas se veían a lo lejos. Cassian estaba enfrente del grupo de chicos que lo miraban con risas. Cassian estaba muy serio, pero no retrocedería ni un paso. Un mar de recuerdos lo inundaba. Sabía que esos tipos definitivamente los conocía. Moros le dijo que no se preocupara por él, ya que nadie podría verlo aparte de él. El rubio directamente alza la mano y se queja por lo estresado que estaba por culpa de ese maldito idiota.
Una caja se abre sacando uno de los cilindros, mientras en el aire se escucha que no ha aprendido la lección. El de pelo morado, enojado, le dice que si no se murió, tenía que informarles a ellos y no estar escondido en la azotea cabreándolos a todos. Pero los chicos son sorprendidos al escuchar que los paran en seco diciendo que sus ladridos ya se terminaron. Con una voz completamente seria y con una calma aterradora, dice que está de muy mal humor ahora mismo. Y con ojos asesinos y calentando los puños menciona que no tiene interés en golpear niños, pero cree que se merecen un par de ellos. Moros, nervioso, le dice a Cassian que un villano contiene fuerza física promedio para causar un daño considerable incluso sin transformarse. Moros dice que si pierde el control de su fuerza, pero Cassian lo interrumpe diciendo que él lo sabe claramente. Con un sonido de molestias y risas se acerca un chico llamándolo cabrón. El rubio, muy enojado, le pregunta qué coño está murmurando solo, que si ya perdió la cabeza como un puto loco. La mirada de Cassian es fría, sin emoción alguna, pero con determinación. El rubio se cabrea tanto de que su presencia sea tratada con tal falta de respeto y sin miedo. Por impulso está a punto de golpearlo, diciendo que es mejor que agache la mirada, llamándolo maldito imbécil. Pero su cara es volteada al instante. Un golpe le sacude la cabeza, sintiendo como su cuello se dobla contra su voluntad. Cassian tenía el puño arriba, mientras el rubio estaba completamente volteado con la fuerza del golpe. Los demás se quedaron congelados, no sabían lo que vieron. ¿Era eso posible? Cassian tenía una mirada fría, sin emoción, pero la guardia arriba, listo para todo. El rubio cayó en seco al suelo, noqueado, mientras la situación imposible de imaginar para los chicos los dejó quietos. El de pelo morado no entendía qué demonios hizo ese idiota. El que salió más rápido del estado fue el de lentes, que al instante atacó diciendo que ahora ya estaba muerto, corriendo con el arma para golpearlo. Cassian se puso en alerta, su mirada fija para no perder ni un movimiento. Así que un paso sólido sonó en el suelo. Cassian puso su brazo para parar el impacto del bate sobre su cabeza y el cuerpo temblaba con un sonido sólido resonando. Cassian preparó el puño libre a punto de regresar un contraataque. Y así, el tipo salió despedido en el aire, lejos de Cassian. El terror sintió recorrer su cuerpo desde la planta de los pies a la cabeza, perdiendo las fuerzas en pavor. Sus dos amigos estaban inconscientes, sin capacidad de responder, y lo peor es que solo un golpe bastó para eso. La mirada de Cassian cambió solo a la única persona que estaba lúcida junto a él. El de cabello morado sudaba frío al escuchar si no se sentía culpable al intimidar a un niño. Cassian se acercaba, pero parecía que no tenía nada que decir al respecto. Pero una sonrisa maliciosa se comenzó a dibujar. El tipo carcajeaba, regodeándose de cómo se sentiría culpable. De hecho, es asqueroso ver a un idiota como él actuando de esa manera. El abusador dice que no se crea algo solo porque pudo sacar al pez pequeño, lo cual congeló un poco a Cassian. Y con mirada decepcionada, dijo que al parecer no tiene conciencia, así que tal vez si lo golpea pueda obtener una pronto. Cassian comienza una carrera para iniciar el combate con velocidad antes que nada. El tipo de cabello morado se preparó al verlo actuar, dispuesto a recibirlo como se debe. Así, los dos estaban listos para golpear y el de pelo morado preparó su puño, pero Cassian se agachó más, causando que el puño del rival solo surcara el aire sin tocar nada. Desde abajo, Cassian metió un puñetazo limpio en la barbilla que le puso los ojos en blanco al instante, alzándolo al aire. Su cuerpo salió disparado con rudeza, mientras Cassian no quería dejar las cosas así con un simple golpe, y le dio otro fuerte impacto en el estómago, tan grande que sentía como si pudiera atravesar su cuerpo. El aire fue expulsado a la fuerza por el puñetazo, dejando sin oxígeno a sus pulmones. El dolor en el abdomen era tan intenso que lo encorvó y se cubrió con sus brazos. Cassian lo vio con unos ojos desanimados, como si a lo mejor esperara algo más. Preguntó que si ya se sentía culpable, pero como pudo hablar, lo mandó a la mierda. Cassian tomó al tipo de la ropa, proclamando que se pasó de la raya un poco, pero eso fue la primera ronda, y su mirada se volvió más que aterradora, como si anunciara la llegada del mismo infierno. El chico perdió el color, sentía el verdadero terror al notar esa expresión que le llegó a lo más profundo de sus huesos. Una persona llegó ante la pelea preguntando por qué no se detenía mejor. Era el mismo tipo brillante de hace rato que, sin sacar las manos de los bolsillos, admiraba lo que pasaba. El chico aterrado notó que era Kim, no sabía qué hacía en ese lugar. Cassian le preguntaba quién era y por qué se metía, pero es respondido que qué sentido tiene golpear a los débiles e inútiles. El pelimorado se preguntó qué decía, cómo podría mencionar que era más débil que ese bastardo. Eso lo llenó de rabia, opacando el temor que sentía,
y con ese nuevo valor renovado se lanzó a las espaldas de Cassian gritando que muriera, pero fue recibido con una patada giratoria en el pecho que lo apartó. La fuerza era tal que salió despedido hasta que el piso fue quien absorbió el impacto de su cuerpo lastimado. Kim puso la mano en Cassian, mencionando que ya había dicho que se detuviera. Cassian no lo tomó bien, así que giró la mirada, y Kim al instante notó algo extraño que lo puso en alerta. Cassian, ocupando la posición en la que estaba y el impulso, impactó con el codo, pero notó una sensación extraña, distinta de lo habitual. Kim ocupó sus brazos para bloquear un daño severo, y una mirada seria se pintó en su cara. Rápidamente hubo un intercambio de golpes de Cassian, pero solo surcaban el aire. Cassian estaba sorprendido. ¿Cómo podía esquivar sus ataques con facilidad? Kim contraatacó con una patada, pero nuevamente Cassian se agachó para esquivar el ataque que iba a su cabeza. Notó su gran velocidad, en su patada era bastante rápido. Moro trató de hablarle a Cassian en ese momento, mirando todo. Llamando su atención, le explica a Cassian que su oponente es un Seeker, así que no ganará en ese estado. Kim notó la distracción, así que se propuso atacar inmediatamente. Por apenas décimas de milímetros alcanzó a esquivar el puñetazo que rozaba su lado, pero el descuido causó que un arañazo se le marcara en el rostro, sacando sangre al aire. Los dos tipos estaban en guardia, al parecer no se veía con la intención de ceder ni un centímetro. Cassian recuperó la serenidad, preparándose para reaccionar lo más preciso en su pelea, pero su rival no era una simple persona, no sabía si ese tipo en verdad era un Seeker. La mirada de Kim se entrecerró al ver las capacidades de su oponente y de la nada pidió que se detuvieran mejor, ya que no conseguirían nada luchando entre ellos, y claro, desconcentró a Cassian. Y de la nada sacó una curita que estaba entregando. Kim le dice que estaba lastimado de la cara, así que por eso se la daba. Aunque sus miradas no parecían como si fueran los mejores amigos, sino rivales que no querían perder. Aún así, la curita es arrebatada con brusquedad de las manos de Kim, y sin decir ni una palabra Cassian le dio la espalda para retirarse. Kim tampoco lo detuvo, simplemente observó cómo se marchaba. Aunque, ¿cómo era posible que él solo derribara a 3 tipos? No recordaba que existiera alguien así en su escuela. También la mirada de Kim se dirigió a otro lado, curioso. Su ropa parecía transparentarse, al parecer comenzaba a sudar. Así es como pasó el horario de clases en la ciudad, y como es la juventud, se encontraba en un cibercafé de la zona. Al parecer, alguien intentaba acceder a su cuenta en Lampas, pero su acceso estaba cancelado. Cassian se tomó la cabeza, ya que sinceramente lo esperaba, pero se sentía como una mierda por eso. Así es como se fue a un callejón y llamó a Moros. Le preguntó cómo sabía que era un Seeker, lo cual le pregunta si se refiere al tipo de la azotea. Moros comenta que cuando hicieron contacto se lo imaginó por su impacto. Cassian, terminando su bocado, dice que eso suena útil. Moros dice que no es nada, él puede ver más usando su ojo de la perspectiva. Así, más teórico, le pregunta qué pensaba si se convirtiera en un villano, y eso sería útil para conocer su habilidad. Cassian no dijo nada, solo se quedó viendo al aire, pensativo. Moros dice que parece reacio, pero Cassian le respondió que era obvio, pero lo haría, y arrugando su basura afirmó que la única cosa en la que se puede confiar es el poder de un villano. Así preguntó cómo empezaba, pero Moros dice que los villanos no pueden controlar sus deseos y emociones, lo cual complicaba a Cassian. Moros, entrecerrando el ojo, dice que en su caso parece que la ira es lo que lo provoca. Apretando su puño, Cassian repitió las palabras de la ira lentamente. Así comenzó a recordar cosas de su pasado, y una fuerte energía comenzó a llenar todo su ser, como una corriente eléctrica tan potente que lo abruma. Por impulso, lanzó un grito al aire con fuerza, y mirando al cielo, maldijo a los perros de Lampas, proclamando que los mataría a todos. Moros le preguntó qué estaba haciendo, lo cual le contestó que él estaba furioso, pero Moros, algo frustrado, comentó que no es necesario que sea físico, simplemente con imaginarlo, lo cual molestó a Cassian, que debía mencionar eso antes.